puede tener el vídeo y si muy bien. necesita alguna consulta, pues hace luego las consultas que precise sin mayor problema, ¿vale? Había pensado, aunque no lo había puesto en la convocatoria de la reunión, el pegar un vistazo primero a todo el tema del calendario para que partamos de una idea de qué cosas tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlas, ¿no? Entonces, si os parece, comparto mi pantalla y vamos a ver el calendario. Bueno, hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la primera fase del Bicreando, alumnos de grado medio, de cuarto de la ESO y opcionalmente a alumnos que puedan pertenecer a ciclos formativos de grado superior, ¿vale? Lo primero que tenemos, me salto todo esto que son formaciones, lo primero que tenemos es para el día 15 de noviembre que los equipos deben presentar un vídeo de 2 minutos donde un poco pues, planteen el nombre del equipo, si están trabajando un desafío, qué desafío es el que están trabajando, si están trabajando sobre un proyecto innovador, pues un poco la idea sobre qué puede versar ese proyecto, y luego presentar un poco los miembros del equipo y qué roles tienen dentro del equipo, ¿no? A pesar de que nosotros marquemos fechas, que nadie se asuste con las fechas. Es decir, ¿qué ocurre si en lugar del 15 pues necesito subir el vídeo el día 18? Pues no pasa nada, ¿eh? Lo puedes subir perfectamente. Hombre, sí que pediríamos que del 15 de noviembre no nos vayamos al 20 de febrero, ¿no? Pero entendemos que, sobre todo en los primeros años cuando se arranca, pues es complicado ajustarse a ciclos de calendario hasta que todo el mundo pues coge un poco la dinámica, ¿vale? Entonces, pues en torno al 15 de noviembre, pues vamos a subir esos vídeos. Veremos ahora luego dónde tienen que subir los vídeos, ¿vale? Luego, el siguiente reto que tienen, tenemos 5 retos a lo largo del proyecto, es para el 10 de diciembre. Es decir, ya tenemos tiempo para trabajar con los equipos. ¿Y qué es lo que vamos a pedir en ese reto del 10 de diciembre? Pues vamos a pedir que presenten una infografía donde recojan las conclusiones a las que hayan llegado en la primera fase, en la fase de mapeado, ¿vale? Entonces, en lugar de hacer un texto, pues que compongan una infografía que resuman un poco y que un poco dé testimonio de que están siguiendo el proceso previsto a lo largo del proyecto. Que no, al final, no lleguen los equipos con una idea que puede ser muy buena, pero surgida de forma espontánea. Para eso no hace falta ningún tipo de proyecto, simplemente falta solo ese grado de genialidad que llegue en un momento determinado. El 28 de enero tendremos el tercer reto, que es lo mismo, una infografía, pero en este caso será sobre la investigación que hayan trabajado los equipos. En la fase de mapeo han establecido hipótesis que tienen que investigar para verificar cuáles se cumplen y cuáles realmente no se cumplen. Con lo cual, con estos resultados de la investigación, los equipos ya están en disposición de empezar a construir cuál va a ser su idea a prototipar, ¿no? Esa idea a prototipar tendrán hasta el 25 de febrero para darle forma. Esto es importante en el sentido de que necesitamos que los equipos lleguen a concretar su idea en un prototipo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar mucho a la hora de comunicar, el basarse sobre una idea concretizada de algún modo. Hablamos de prototipos, primero, que sean económicos. No estamos pensando en gastarnos grandes cantidades de dinero con papel, con cartulina, con alguna herramienta digital. Se pueden prototipar muchísimas cosas. No es necesario el hacer cosas muy, muy complicadas, ¿vale? Y luego el quinto reto es un vídeo presentación para definir su proyecto, cómo se va a presentar en esa fase final. Pensemos que después del quinto reto, lo que van a tener los equipos es la selección en torno al 28 de abril
la selección de los proyectos finalistas por cada uno de los centros, ¿vale? Con lo cual necesitamos que vayan empezando a concretar cómo se van a presentar esas propuestas que van a hacer. Y pensemos ya en los resultados de esa selección. Pasarán una evaluación por parte de especialistas, que serán el 3, 4 y 5 de mayo. Ya os daremos detalladamente qué día se va a hacer cada una de las cosas, porque están los 2 desafíos, más todas las propuestas innovadoras. Entonces, habrán 3 jurados diferentes para poder determinar qué proyectos son los que van a acudir a este encuentro final. Encuentro que será el 19 de mayo y en el que los equipos que sean seleccionados deberán presentar su prototipo en una exposición pública, con lo cual tendrán que preparar el modo de presentarlo a la gente a través de un pequeño stand que se montará en el centro de congresos. Esto es lo que hemos previsto a nivel general de los retos. ¿Alguna pregunta? Esto es para los retos, ¿no? Esto es para los retos que había, ¿no? Sí. Que eran 4 o 5, creo que eran, ¿no? ¿O no? Esto es libre. No, vamos a ver. Hay una diferencia entre lo que son los retos, que son las pautas que nos permiten controlar el avance de los equipos, y lo que son los desafíos, que son las propuestas que se lanzan desde el mundo empresarial para que los equipos resuelvan. ¿Vale? Vale. Sí. Este calendario os lo volveré a enviar porque siempre se extravía y demás, pues para que lo tengáis todos y podáis llevar el seguimiento de las fechas. Siempre puede haber alguna variación, pero bueno, se intenta cumplir al máximo posible, ¿eh? Visto el calendario, si os parece, comenzamos con el tema del trabajo cooperativo y de las programaciones didácticas, que va a ser mi compañera Carmen, aunque aquí aparezca Carlos Berenguer, no es Carlos Berenguer, os lo puedo asegurar, ¿vale? Y que sea ella la que os lo presente. Yo silencio mi micrófono y así ella puede abrir el suyo porque estamos en la misma sala, ¿vale? Hola. Hola. ¿Se oye, no? Sí. ¿Se oye bien? Sí, sí. Bueno, pues a mí me toca una de las partes que, bueno, que es útil, pero no nos agrada mucho, precisamente porque significa o parece que modificar la programación siempre es como un paso atrás, ya lo tengo hecho, ya me cuadra y ahora tengo que meter una cosa nueva, no sé si va a funcionar o si no. Entonces, la intención es que veáis cómo es sencillo y además implica que no implica ningún cambio en el trabajo que ya tenéis hecho de papel, ¿vale? Luego la metodología, lógicamente, sí cambia un poquito. Entonces voy a compartir la pantalla para ir viendo la presentación. Luego Carlos os pasará la presentación y el modelo de programación también para que podáis copiar todos aquellos puntos que os sirvan y que os puedan ser útiles para las vuestras. Ya dejo de ver, Carlos, si tú me puedes ir diciendo si hay alguna pregunta. En el momento que haya alguna pregunta, me paráis y hablamos resolvemos la duda que pueda surgir. Sí, aquí. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Pues para empezar, vamos a ver que tenemos 2 tipos de programaciones que lógicamente hay que generar cuando se va a introducir un proyecto y que en este caso son la programación didáctica, que hay que hacer una adaptación, y la programación de aula. Entonces, la didáctica en este caso, el primer paso sería hacer una copia de la que ya tenéis de vuestro departamento o vuestra, y posteriormente vamos a ir añadiendo en naranja aquellos fragmentos que vayan referidos directamente con el proyecto. Entonces, si abro el modelo, ¿se ve? Que es este, que es de RMI,
vais a ir viendo en negrita los puntos que yo tenía en la programación anteriormente y los que he ido incluyendo que están relacionados directamente con Bicreando. Entonces, el primer apartado, la justificación legal, no tenemos nada. Esto de líneas de visión está relacionado con una cosa que hacemos en este centro, el modelo de persona, inteligencias múltiples, y ahora llegamos aquí. Competencias. Y en naranja veis que están aquellas competencias que voy a trabajar a través del proyecto, de tal manera que las voy a evaluar también a través del proyecto, o bien ayudando o utilizando otros instrumentos a la par o solamente con el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan y tomando decisiones de forma responsable. Esto en una asignatura, por ejemplo, como RMI, sería muy difícil de evaluar y de desarrollar de manera más o menos objetiva en la clase de RMI, que tengo solamente 2 horas. Entonces, lo evalúo a través del trabajo que están haciendo en el proyecto. O adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 3/4 de lo mismo. Objetivos de etapa. En naranja veis también, de nuevo, en negrita tengo los que están relacionados con mi asignatura, dentro de los que tienen que ver con todo el ciclo, y aquí en naranja los que específicamente se trabajan o se pueden conseguir mediante el proyecto de Bicreando. Voy a ir bajando despacito para que vayáis viendo, pero en principio sería lo que vosotros podríais hacer es simplemente descargar vuestra programación, ir leyendo aquellos que están relacionados con las destrezas. O sea, estos, por ejemplo, si los tenéis comunes porque trabajáis en un grado medio, pues no habría ningún problema porque serían exactamente los mismos. Sino simplemente ir viendo si todos los que tienen que ver con el trabajo cooperativo o con el trabajo en equipo, más las competencias personales y profesionales y sociales que se desarrollan a través del proyecto, lo podéis hacer solo con el proyecto o a través de ayudados con otro instrumento más. Perdona, me estoy explicando regular porque vengo de viaje y tengo la cabeza así como un poquillo aturdida, pero a ver si me centro. ¿Ha quedado claro hasta aquí? Pues sí, ahí. Sí. Perfecto. Llegamos a los referentes oficiales. Y en este caso vais viendo que hay asignaturas que van por bloques y marcamos en naranja de nuevo los criterios, en este caso los resultados de aprendizaje que se pueden evaluar a través de Bicreando. Y en los instrumentos de evaluación veis que pongo proyecto. Tengo otros instrumentos como actividades de clase, pruebas orales, pruebas escritas, observación directa y el proyecto. Esto es a lo que me refería antes cuando decía que solamente lo puedo evaluar con el proyecto o de manera coordinada con complementaria con otro instrumento. ¿Vale? Voy bajando despacito. En los contenidos, en la siguiente tabla que tenemos de los contenidos, que es donde se relacionan contenidos, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, si os dais cuenta, de nuevo marco en naranja todo lo que voy a trabajar con el proyecto Bicreando. Esto está sacado de la ley directamente, solamente marco la diferencia. Y podéis ir observando que con el proyecto trabajo de manera transversal muchísimos contenidos. Elabora textos sencillos en lengua estándar, respetando las reglas gramaticales. Pues, lógicamente, todos los textos que están trabajando y las fichas, como las trabajan en inglés, cumplo con ese objetivo o con ese criterio. Y pasamos a la metodología. Entonces, ahí tenemos toda la parte que yo tenía en mi programación antigua, metodología flexible, científica, motivadora, distinguida en el aula. Y ahora, al final, voy introduciendo las herramientas concretas con las que voy a aplicar esa metodología. Y aquí veis que tengo el ABP y Bicreando. El pensamiento crítico y creativo, la metodología socrática, también la aplico a través del proyecto. Y finalmente,
las habilidades para una sociedad global, precisamente por lo que ha contado Carlos, de las características que tienen que tener esos retos. Y que normalmente pues, se les pide que los relacionen con los ODS y que tengan en cuenta los valores que se defienden en estos objetivos. Luego, la organización de tiempos y espacios y agrupación. Tengo lo que tenía, no he cambiado nada. Y en las metodologías activas, que es otro de los puntos que tiene que tener la programación, pues nos vamos al final, donde, bueno, estas son las actividades típicas de la asignatura de inglés. Aquí es donde tenemos que tener lo de los proyectos. Aquí, actividades proyectos. Como veis, lo he metido como un instrumento de evaluación más. Si vosotros queréis utilizar este epígrafe para vuestras programaciones, pues lo podéis copiar y pegar, metiéndolo como un instrumento más. Ahora, el porcentaje que le queréis dar a Bicreando dentro de vuestras asignaturas, pues ya es libre. Carlos, por ejemplo, le da más valor porque utiliza más horas y yo le doy menor valor, aunque realmente trabajo todas las competencias comunicativas, pero lo tengo como una actividad más para complementarlo con el resto de instrumentos que son más convencionales. Ahí tenéis los contenidos básicos, bueno, eso es de la asignatura de inglés. Y aquí de nuevo, en los criterios de calificación y correcciones, donde especifico qué peso va a tener dentro de mi hoja de cálculo, que es donde voy subiendo las calificaciones de los diferentes instrumentos. Y ahí tenéis los criterios, las recuperaciones. La atención a la diversidad, que además quería deciros también que para el tipo, las adaptaciones estas nuevas que se tienen que hacer, que son metodológicas dentro de la formación profesional, pues el proyecto también viene muy bien como medida de atención a la diversidad. Planes y programas, la participación en el proyecto interdisciplinar, que sería también como actividad complementaria porque hacemos alguna salida para que puedan hablar con las empresas o hacemos alguna reunión por videollamada por la tarde. De nuevo, aquí tenemos los retos TIC, en proyectos TIC, los retos Bicreando y la explicación del proyecto. Insisto que lo bueno es que como esta ya está hecha, en el momento que la recibáis podéis ver qué partes en naranja os vienen bien y son compatibles con la vuestra, salvando las distancias que pueda tener los diferentes módulos que se imparten. En cuanto a la organización de espacios, pues también puse en este caso que para la lectura, la edición de vídeos, pues que muchas actividades se podían hacer en los espacios exteriores del centro. Os comento esto porque es cierto que para los alumnos fue una experiencia bastante motivadora, que era mucho más dinámica, salían, se grababan, volvían, corregíamos la parte del texto que iban a leer, me hacían consultas y la verdad es que disfrutaron de este desarrollo no solamente en clase, sino también fuera de clase. En cuanto a recursos y materiales, pues tenemos por un lado el portafolio digital del alumno, que en este caso es de un equipo, porque todo el proyecto se trabaja en equipo. Luego tenemos la página web del proyecto, el Padlet, que es lo del foro. ¿Lo has explicado? Todavía no. Bueno, pues estas son las herramientas que veremos en la siguiente sesión. Y entonces veréis que se trabajan con 4 herramientas básicas y a todas se accede a través de la página web. Bueno, organización del departamento, todo esto ya es lo común de las programaciones, ¿vale? Tampoco, prefiero ver también un poco el diario de aula, que esa sí tiene a lo mejor es más curiosa de ver, ¿no? Y luego en cuanto a la electroescritura, pues que Bicreando también lo trabaja, etcétera, ¿vale? Esta sería la programación
la programación didáctica. Y luego, en cuanto a la de aula, que también podéis utilizar, no sé si ¿queréis que cambie de asignatura para que veáis que el formato transversal o preferís que siga con RMI, con el inglés técnico? Puede seguir. Ese es indistinto. No, es que no puedo abrir yo. No. Bueno, pues abro la del RMI, por ejemplo, para que se vaya de lo mismo. Sea aquí. No, esta no. Tengo que abrir la otra. Pues fíjate, habíamos dado las 2 opciones y está subida. Sí, os mandaremos la de aula de RMI, además os mandaremos la de este año que ya va bastante avanzada y así podréis ir viendo un poco cómo van cayendo. También os va a hacer una idea de cómo podéis temporalizar. Bueno, esta es la del año pasado de Literatura Universal, que fue una asignatura que me tocó dar en bachillerato. Y entonces, en la parte porque la comparto con los chavales, entonces, en este caso, cuando explico que el proyecto voy creando tenía un porcentaje del 10%, explicaba aquí un poco los criterios, el peso que iba a tener para que fuera más convincente, para que supieran que dentro de las clases que le íbamos a dedicar también tenían una nota, ¿no? Un precio a su trabajo. Al final el precio para ellos es la nota. Entonces aquí tenemos lo de las convocatorias, tal, y aquí es donde vamos a la tabla donde vemos los contenidos. En este caso lo que hice fue a los que ya tenía para dar el primer tema, le añadí Vi Creando y fui poniendo, especificando a qué fase se correspondía y qué actividades se iban a hacer. Entonces, si os vais dando cuenta, aquí en instrumento de evaluación, cuando ponemos buscar y seleccionar información, pues tengo que lo trabajaba con los apuntes de su cuaderno digital, más luego el mapeo, bueno, la presentación de las 3 fases, que lo que hice fue hacer un dictado y una traducción del texto, que es esto que pone aquí, ¿vale? Igual con el 2 y así sucesivamente, lo vais viendo, ¿no? Y aquí tenían los recursos, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Todos los criterios y posteriormente iba sesión por sesión, poniendo los contenidos, las actividades, los recursos y las observaciones. Y si nos vamos a la sesión de aquí, la tengo también en naranja. Esta sesión que no se hizo el 8 de octubre y el 15 de octubre del año pasado, pues teníamos las fases y la propuesta. ¿Qué hice? Pues presentación del proyecto, vimos un vídeo de presentación explicando lo que era el mapeo, analizamos la situación de las bibliotecas y la literatura como punto de partida para que empezaran a ver qué carencias había dentro del mundo del libro y de la lectura, de la literatura, para que ellos pudieran empezar a mapear. Creamos también los equipos, explicamos el portafolio del equipo y finalmente repartieron los roles que tenían que, dentro del equipo, pues tenían, uno era el coordinador, otro el supervisor, otro el facilitador y finalmente el speaker, el portavoz, y cuáles eran las funciones, y se lo repartieron. Entonces, en este caso, utilicé 2 sesiones para hacer todas estas actividades. Y así sucesivamente. En el tema 2, igual. ¿Por qué? Porque estas asignaturas son de 2 o 3 horas y no me permitían, si nos vamos aquí, lo vais a ver. Y el temario es bastante amplio. Entonces, la única manera que he encontrado en estos años de que me cuadre y pueda llegar al final es metiendo un poquito de cada fase dentro de cada uno de los temas. Entonces siempre pongo un punto, el último punto siempre vi creando. Y es curioso, pero siempre pasa al principio no, porque hasta que le pillan el tranquillo necesita tiempo, pero conforme va pasando el curso siempre dicen ¿cuántos puntos nos queda para llegar a Bicreando? Pues creo que es una forma también de que la programación ayude a centrarlos a ellos y además a motivarlos.
esta sería la programación de aula. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿No la pasarás entonces? Perdón, Carmen. Y pasamos a la evaluación. Claro, el proyecto tiene dos procesos de evaluación, ¿no?, que se van haciendo al mismo tiempo. En este caso está la evaluación del proyecto, en la cual nosotros como profesores y el equipo coordinador y otros agentes van a tener que evaluar una serie de criterios para ver si el proyecto funciona o no funciona dentro de nuestro centro y entre todos los centros. Y una segunda fase que es la evaluación de equipos, que esa sí que la hace el profesor en un primer momento para poner la nota de su asignatura. Entonces, la evaluación del proyecto la lleva a cabo el equipo coordinador, los docentes, las empresas tutoras, las instituciones, que a la vez son evaluadores y evaluados. Y luego, en cuanto a la evaluación de los equipos, son los docentes los que evalúan a los equipos que van tutorizando durante todo el proceso hasta que llega el encuentro final. Para evaluar el proyecto, que es lo que evaluamos en el proceso número 1, que como hemos comentado, son, a ver si se puede abrir, aquí, sí, que los criterios que vamos a evaluar pues son los objetivos del proyecto, la participación, el impacto, las propuestas de los equipos, el desarrollo, la difusión y la promoción. Como veis en esa tabla, se va viendo que evaluamos en muchos casos como docentes nuestra participación y la participación de nuestros equipos dentro del proyecto. Y también las herramientas que os las pasaremos para poder evaluar este tipo de criterios que se hacen en varios puntos de control a lo largo del proyecto, pero vamos, principalmente lo centralizamos al final del curso. Y luego tenemos, que es lo que más nos preocupa como docentes, cómo voy a evaluar yo el proyecto o qué tengo que evaluar yo en el proyecto. Entonces, en este caso es bastante sencillo. Nosotros solamente tenemos el cuaderno de cada uno de los equipos, que es un portafolio digital que os explicaremos mañana, en qué consiste, cómo se hace, etcétera. Entonces, en este caso, yo voy a abrir el modelo que tenemos, que es un site, es como una página de... ¿Conocéis todos Site? La herramienta de Google. ¿No? Sí. Bueno, pues es una herramienta de Google que en Microsoft también existe una similar y de lo que se trata es de una especie de página web. De hecho, la interfaz es como una página web y lo que sí que tienen que tener todos son las mismas pestañas. Esto lo veremos con más detenimiento mañana, ¿no? Entonces, aquí tienen el quiénes somos, nuestro proyecto en el cual lo describen, explican la fase, van metiendo el material que van trabajando, ¿no? La fase de mapeo, de investigación, de prototipado, y nosotros tenemos que corregir esto de tal manera que en cada uno de los trimestres repartiremos, en función de las horas que tengan nuestras asignaturas, estas actividades. Decíamos que, por ejemplo, Carlos a lo mejor le da tiempo a hacer 8 fichas y yo solamente puedo hacer 3. Entonces, de mapeo, quiero decir, pues yo subo, mis equipos meterán las 3. ¿Qué tengo que hacer yo? Corregir esas 3 fichas que tengo en el cuaderno. Por lo tanto, solo tengo que corregir un cuaderno y poner la nota a los 4 alumnos o 2, bueno, los miembros del equipo, porque sabéis que los equipos pueden ser de 2, de 3 o de 4, pero lo ideal sería de 4, ¿vale? Bien, y en este portfolio, aparte de los contenidos que nosotros estén relacionados directamente con nuestra asignatura, pues tenemos que tener también un poquito en cuenta la ortografía, que el contenido sea de calidad, que se expresen correctamente. Daros cuenta que suben vídeos y también textos escritos, por lo tanto, es importante que cuiden la parte comunicativa, la presentación y la implicación y motivación dentro del cooperativo, ¿no?
Esto es lo que, pues si veis que hay uno que, por ejemplo, no ha hecho nada dentro del portafolio o no ha aportado, no aparece en el vídeo o en ningún vídeo. Entonces, este tipo de criterios os ayudará también a poner la calificación del portafolio. En este caso, estos porcentajes son orientativos. Vosotros posteriormente podréis, en función también de la asignatura y de vuestro alumnado, porque cada curso, a lo mejor hay que, dependiendo del grupo, habrá que adaptar un poco los porcentajes. Y esto sería la evaluación del portafolio. Entonces, resumiendo, a ver si que os veo, que no me gusta dejar de presentar. Prefiero así, porque de la otra manera pierdo yo mucha habilidad comunicativa. La idea, ¿cuál sería? Que evaluamos en dos fases diferentes. Por un lado, vamos a evaluar el proyecto cuando nos toque en los diferentes puntos de control y de nuestra participación y de nuestros equipos dentro del proyecto, ¿vale? Que ahí es donde vemos si hemos difundido, el centro ha difundido bien el proyecto, cuántos equipos tenemos, cuántos profesores están participando. Eso se evalúa en los puntos de control y ya digo que fundamentalmente al final del proyecto. Y luego está la evaluación del alumnado, ¿vale? Entonces, la evaluación de nuestro alumnado, utilizamos solo una herramienta que sería el portafolio de equipo, bueno, y la observación directa también. ¿De acuerdo? Creo que no me he dejado nada más por explicar. Ahora, si tenéis alguna duda o algo que queráis, en lo que queráis profundizar. Sí. ¿Es cerrado? No, no es cerrado. Aprovecho para comentaros un detalle que es importante, que es el tema de las inscripciones de los equipos de los chavales. Es decir, ¿dónde tienen que hacer esa inscripción? Tenéis que entrar a la página web de Bicreando y tenéis en la pestaña Inscríbete, cuando pincháis, os aparece la ficha para la inscripción de los equipos. Comparte la pantalla. ¿Vale? ¿No está compartida? No. Comparto la pantalla, perdonar. Vale. Decía que entráis en la página de Bicreando, en la pestaña de Inscríbete, al pincharla, os aparecerá la ficha para la inscripción de los equipos, ¿vale? Cuando pinchan aquí, simplemente les lleva a un formulario de Google donde lo rellenan y recibimos directamente la inscripción. ¿Qué haremos con todas estas inscripciones? Porque lógicamente vienen sin firmar y nos hace falta tenerlas firmadas por parte de los docentes. Pues dentro de 20-25 días haremos una batida por todos los centros, os llevaremos todas las fichas, las firmáis y luego pasaremos a recogerlas. Y de esa forma se hacen todas las inscripciones de los equipos. Y en principio, por hoy nada más, salvo dudas que podáis plantear e intentamos resolverlas. Sobre todo si lo veis complicado. Si lo veis complicado o pensáis que es mucho trabajo el tema de cómo meto esto dentro de la programación o cómo tengo que temporalizar, porque ese es el primer hándicap que tenemos, ¿vale? Muy bien, si yo ya voy apretado con mi programación y con los contenidos que tengo que dar, ¿cómo meto un elemento más? Lógicamente, le tienes que quitar peso o sea, los criterios que tú vayas a evaluar con el proyecto, puedes eliminarlos de una actividad con la que lo evaluabas antes, siempre y cuando tengas claro que ese criterio va a quedar bien evaluado por parte porque daros cuenta que al ser en equipo, normalmente la parte individual
puede verse más enmascarada dentro del equipo de 4, ¿no? Entonces, por eso decía que yo hay algunos instrumentos, algunos criterios que evalúo con 2 instrumentos. Uno es el proyecto y otro con la observación directa. ¿Para qué? Pues lógicamente para evitar que el alumno se escude dentro del equipo para no demostrar si ese criterio lo ha alcanzado o no lo ha alcanzado. Sí que me gustaría saber un poco, tener el feedback vuestro de si lo tenéis claro, y también vuestra impresión sobre cómo veis el tema de meter el proyecto o adaptar la programación a este proyecto. Bueno, te comento yo. Venga, va. Gracias, Mar. Yo fácil no lo veo, ya llevamos tiempo ahí intentando hacerlo y fácil no es. Es verdad que facilita mucho el trabajo compartiendo tu experiencia y compartiendo cómo tú lo haces. Y es verdad que hay que ponerse y poco a poco ir limando todas aquellas asperezas que vayamos viendo. Que hay que dedicarle, sí, pero que el resultado se va a ver también. Así es que yo lo veo estupendo. Gracias, Mar. ¿Más opiniones? Apunto que si es necesario en un momento dado que veáis que no termináis de tener claro el tema de las programaciones, no tener ningún problema en avisarnos. Oye, estamos con el tema de las programaciones que no terminamos de encajarlo y de poderlas adaptar al proyecto, ¿no? Y incluir el proyecto dentro de las programaciones. Nos vemos un día, hacemos una sesión exclusivamente para ayudaros a los docentes de un centro para terminar de adaptarlo. Porque hay veces que son detalles insignificantes, pero que te bloquean por completo y parece que tienes un mundo delante. Y luego cuando lo afrontas, dices, pues realmente lo teníamos casi todo hecho ya, ¿no? Pero había algo que nos impedía terminar de verlo, ¿no? Pues se resuelve. Que no tener ningún problema, que estamos a vuestra disposición de verdad para todo este trabajo. Lo que no queremos es que nadie se sienta agobiado, solo, es decir, bueno, y yo ahora tengo un problema y ¿dónde recurro? Que nos tenéis para apoyaros en todo lo que necesitéis. Sí, o por ejemplo, otra de las dudas que surgieron el año pasado, ¿cuántas sesiones le tengo que dedicar a una ficha? Porque es que yo con una ficha me puedo tirar 3 sesiones para que los chicos la saquen. Lógicamente al principio cuesta un poquito más, pero luego vas calculando y dices, pues si yo sé que mis chicos de primero A tardan 1 hora en rellenar una, pero hay otros que la rellenan en 2 y hay otros que en 1 hora hacen 5, pues a partir de ahí puedes ir acoplando y ajustando un poco el número de fichas que vas a hacer en cada una de las fases. Pero hay grupos que son más lentos y que necesitan, o que quieren investigar más también, no que sean más lentos, sino que necesitan más investigación, porque también la idea que tienen necesita, pues eso, hacer más fichas para evidenciar que van por el buen camino. Pues en este caso es una forma de ir haciéndolo poquito a poco. Por ejemplo, la de aula, sí es verdad que varían. Yo siempre empiezo con la misma para varios grupos y luego nunca acabo ni al mismo tiempo ni he hecho la misma cantidad de fichas porque depende mucho del grupo. Entonces, es una forma de no agobiarse. Oye, Carmen, ¿tú cuánto tardas en esta? Que yo he tardado 3. Bueno, pues esta normalmente tardo 2 y te puedes hacer una idea o tener una referencia de cuánto tiempo necesitas emplear para programar bien y que lógicamente no te agobies y no digas, Polina, es que si hago esto ya no puedo dar lo otro, para llevarlo todo para adelante. De hecho, vais a notar mucho la diferencia entre los equipos que cuando están trabajando están concentrados en el trabajo, les va a cundir infinitamente más que equipos que ahora empezamos y desconectamos y volvemos a empezar. Es decir, se les puede hacer eterno, ¿no? Es decir, es exigente en ese sentido a nivel de prestarle atención en el momento que están trabajando, porque si no, al final una ficha de otra se quedan completamente desunidas. Con lo cual, cuando te lo presentan, te van a poner en evidencia de que han trabajado de forma muy a flashes, ¿no? Entonces, te van a hablar de la ficha de persona y te vas a dar cuenta que no corresponde con el stakeholder que ellos han definido previamente, ¿no? Entonces, te salta a la vista y dices, a ver, mirar las 2 fichas, ¿qué falla? Claro, ellos mismos se dan cuenta, pero se dan cuenta cuando les haces
reflexionar sobre lo que están poniendo en las fichas, ¿no? No, y mañana podemos ver los dos ejemplos del grado superior que ya han subido dos alumnos, bueno, dos equipos de alumnos del grado superior, además saben que han sido los primeros, lo hicieron en la hora de inglés, o sea, no tuvieron ni que hacerlo, lo grabaron en el colegio, les cundió muchísimo. Sin embargo, por ejemplo, la primera actividad, que es la grabación del vídeo, el reto 1, que es la videopresentación del equipo y un poco en qué consiste, porque han elegido un determinado itinerario, pues en grado medio necesito una semana, o sea, necesito las dos horas de esa semana para que lo graben, porque tienen que hacerse el guión, tardan muchísimo más, en función de la madurez también, de la edad de los miembros del equipo, cunde más o cunde menos, la concentración y también la madurez que tengan los miembros del equipo. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Mañana, si os parece, 4:30, nos conectamos y vemos el resto de los contenidos. ¿De acuerdo? De acuerdo, Perfecto. muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Iba a decir que quizás mañana el tema...